Dios les bendiga a todos mis líderes, a mi equipo, a todos los GPS de la Iglesia de Dios del Perú, Siloé, en el distrito de Caraballo, Lima, Perú. Hermanos, Dios les bendiga. Voy a compartir un estudio de la palabra hasta donde yo aprendí, entendí, comprendí en cuanto a David y los gigantes. Esto es el tema, David y los gigantes. Permítanme con ustedes estudiar esta bendita palabra y es pertinente, el cual no ha cambiado. Simplemente toman formas, se adaptan a los tiempos que se da y los ciclos de la vida humana, estos gigantes. Acompáñame a 1 Samuel, el capítulo 17. Los versículos 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a leer estos versículos. Dice así: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. En este monte, el otro estaba en este monte, el valle estaba en el medio. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo. O sea, 6 metros o 12 metros, vamos a hablar así, y un palmito más. Ahora escúchame, versículo 5. Y traía un casco, y el casco era de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros. Versículo 7. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro en su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Aquí hay un detalle que de una manera muy minuciosa he venido meditándola, escudriñándola. Ahora, déjame explicarte esto. Aquí encierra una enseñanza para hoy en día, para toda la humanidad y sobre todo para la comunidad evangélica y en especial a todo el liderazgo que me está escuchando de nuestra congregación. Mira, aquí habla de bronce, y era casco de bronce, todo era de bronce. Esta palabra bronce, escúchame, esta palabra bronce, ayer que acá le he apuntado, esta palabra bronce, el bronce en el contexto bíblico equivale orgullo. Ahora, pero aquí hay una cosa muy minuciosa que quiero compartir. Mira, en el versículo 7 dice que la lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro. O sea,
Esa lanza marca la diferencia del bronce y el hierro. Ahora, permítame darte un alcance. En el contexto bíblico, el bronce ya equivale el orgullo, la soberbia, que implica la altanería, que implica todo lo que es la soberbia, ser petulante. Pero la espada o la lanza, la cabecita tenía hierro y era bien grande esa cabeza de esa lanza. Es como si vendría a ser el bronce bruñido por el hierro. Ahora, ¿qué es lo que está queriendo enseñarnos? Yo le tomo o le pongo un nombre: espíritu luciferino. Cuando yo le pongo ese nombre, espíritu del luciferino, encierra toda la gama de una persona soberbia, petulante, pretencioso, altanero. Y cuando es bruñido, es acompañado que finge ser lo que no es. ¿Esto ha cambiado? No ha cambiado. Este espíritu luciferino se está moviendo poderosamente. ¿Y sabes en qué área te va a parecer mentira? O te va a parecer quizás que no va a entrar a tu lógica. Mayormente en esos tremendos llamados apóstoles, profetas, o los que están dando coberturas, y es como si ellos tuvieran ese espíritu luciferino. Y por si acaso son hombres bien resguardados, no por Dios, sino por guardaespaldas. O sea, entonces, ¿quién fingió de que nunca le robaron el oro? ¿Te acuerdas el hijo de Salomón? Salomón había mandado hacer escudos de oro y hasta mandó, ¿cómo se llama ese escudos para la guerra de oro? Y ponía placas de oro, todo de oro, hasta en su entrada de su palacio, en el templo, todo de oro. ¿Y qué pasó? Años más tarde, cuando muere Salomón, viene este enemigo y le roba todo. Y para fingir que no pasó nada, mandó a construir escudos de oro, placas de oro, pero de cobre o de bronce. Hablemos de bronce, y lo mantenía siempre puliendo para que cualquiera que no conoce el oro o no conoce el bronce va a pensar que es de oro, pero parecido y brillante. Estos son los que dice Pablo, los que tienen apariencia de piedad, mas niegan la eficacia de ellos. Ese es un detalle que quería compartir contigo. El bronce bruñido es que pues tiene toda una apariencia piadosa. Tú te puedes confundir netamente que parece un cristiano, pero tiene un espíritu luciferino, tiene una apariencia tan piadosa, pero en el fondo de ellos no lo son, y ellos saben bien que en el fondo no lo son. Están con nosotros, pero no son de nosotros. Y el día que ellos salen porque nunca han sido de nosotros. Entonces, y tú vas a ver predicadores llenan estadios, pero ahora ya se han vuelto mundanos.
Y tú dirás, pero ¿por qué? Yo puedo mencionar nombres de grandes, supuestamente hombres de Dios. Simplemente tenía un espíritu luciferino. Entonces, este Goliat tenía pues casco de bronce, grebas de bronce, jabalina de bronce, y el asta de su lanza simplemente era de hierro. Entonces el bronce en el contexto bíblico señala orgullo, soberbia, altanería, pretencioso, fingido. Entonces, la lanza de hierro y el bronce viene a llamarse bronce bruñido. Ahora quiero que me prestes atención. Entonces, ¿qué es lo que se ha movido en estos supuestamente hombres de Dios? Un espíritu luciferino. Y lo peor es creer, pensar de una manera deliberadamente que nunca va a caer. El orgullo lo tumbó a Lucifer. Por eso que de ahí sale este nombre que yo le pongo, espíritu luciferino, porque se parecen personas petulantes. Ahora, escúchame esto. Y ellos, escúchame, ellos en esta dimensión se mueven. Vuelvo a reiterar, esto no ha cambiado. Sigue siendo bien enquistado en esos moveres súper, muchas veces sobrenatural. En las cosas de Dios no hay sobrenaturales, todo es espiritual. Lo que hay es espiritual. Te guste o no te guste lo que te voy a decir. ¿Dónde más se mueve este espíritu? Escúchame, hoy en día en las megas iglesias. Escúchame. Cuando nosotros empezamos a tomar la visión de Dios, no la visión de tal iglesia, de tal ministerio, no me refiero en sí la visión de Dios. Hemos comenzado a aplicarlo conforme lo que ha aplicado Jesucristo en la Gran Comisión y los GPS. Venimos viendo resultados tremendos, pero les he inculcado a todo el liderazgo. Hemos aprendido que no pretendemos tener una mega iglesia, porque eso no está dentro del plan, dentro de la voluntad de Dios. Es decir, no estamos afanados de crecer y tener inmensa iglesia. Eso no es el fin, no es el objetivo. Eso no es ni siquiera la pretensión, sino de hacer todo lo posible, alcanzar a los miles y miles de perdidos. Y por ende, de hecho, se da la multiplicación, se da la multitud. Así aunque tuviéramos 50,000, 100,000, tenemos que ser conscientes que son 8,000 millones de habitantes en este planeta, y en mi país un aproximado de 30 y tantos millones de personas. Así aunque tuviera 1,000,000, no es nada. Es que no es el fin tener una mega iglesia. Esas megas iglesias, te guste o no te guste, lo aceptes o no, o lo rechaces, pero sí he comprobado por la palabra que este gigante, este espíritu luciferino se está moviendo. Y hay un montón que buscan tener iglesias grandes, y eso no es el fin de nuestros GPS que manejamos. Ahora, haciendo esta aclaración, el orgullo se le ha metido. ¿Cómo le llamo yo? Espíritu luciferino. Así le llamo. Ahora, dice así, escúchame esto. Acompáñame
al versículo 40 del mismo libro, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Dice así: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril y el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Muy bien. ¿Quién es este paladín? ¿Quién es el que sale? Este paladín, Goliat de Gat. Muy bien. Ahora, otra cosa quiero explicarte aquí. Explicarte así, de una manera pausada. La palabra Goliat, escúchame, representa cobertura. Goliat representa cobertura. Es el fruto del orgullo y tiene sus características de una naturaleza luciferina. Entonces las coberturas que brindan ciertas megas iglesias o los de la ecualización apostólica, bíblicamente no es esos llamados coberturas. ¿Por qué estoy hablando de esas megas iglesias? No estoy atacando. Lo que estoy diciendo, lo que se mueve ahí. Ellos es como si ya no se centra a la razón por qué Dios envió a la iglesia a la tierra. Pero déjame darte un versículo acá. Jeremías capítulo 6, el versículo 28 dice: todos ellos son rebeldes, porfiados. Mira lo que dice: porfiados, andan chismeando. Y dice acá: son bronces y hierros. ¿Qué mora ahí? ¿Qué impera? Espíritu luciferino. No porque puedes estar en una iglesia grande, escucha, una mega iglesia, no significa nada. No tiene ningún sentido si tu comunión íntima con Dios y vives en esa amistad estrecha con el Espíritu, es muy diferente. Pero mira qué dice Isaías 48, versículo 4. Por cuanto conozco que eres duro, barra de hierro. ¿A qué se refiere tu cerviz y su frente de bronce? Es decir, implica fingir, aparentar. Es igual, esas iglesias pentecostales, místicos, solamente se limitan a manifestaciones. Y el que menos busca eso, pero sin fruto. Entonces, ¿qué me está queriendo decir eso? Todo es una apariencia espiritual, porque de manifestación siempre va a haber eso. Pero entonces, ¿qué representa aquí Goliat? Cobertura. Es un orgullo. Yo soy bajo la cobertura de tal ministerio. Yo estoy bajo la cobertura de tal hombre de Dios. Disculpa que no me río de burlón, pero qué ignorante es este tipo de cristiano. Desconoce la palabra de Dios. Cobertura solamente se desprende de Goliat, porque bíblicamente no hay cobertura. Dios nos da cobertura. Cobertura son los artefactos o como ese equipo de celular, porque tiene una cobertura, está controlado.
Y Dios no controla a nadie. Dios no tiene a nadie bajo control. Él no, en lo que sí Él protege, Él guarda, encamina, apacienta, pero no controla. Es más, su protección está limitado a que yo vengo a Él. Eso es muy distinto. Pero si yo no vengo a Él y le pido que me proteja y no vengo a Él y ando como yo quiera andar, entonces tú no vengas a decir que a todo el mundo le va a proteger. Ojalá que me estés captando. Ahora escúchame. Aquí hay otra cosa. Entonces, ¿qué significa Goliat? ¿Qué significa? Viene de una palabra, de una raíz hebrea que significa o que quiere decir Galat. Tiene acento en la A, Galat. Y ahí viene esa palabra Goliat. Ahora, ¿pero qué significa? Significa exilio. ¿Qué significa Goliat? Exilio. El que está exiliado. Escúchame esto. ¿Qué implica exilio? Implica cautiverio, desterrado, arrancado, desnudado. ¿Eso qué significa Goliat? La palabra Gad significa donde, escúchame, significa lagar. Mira, es decir, donde pisan las uvas y sacan el vino. Muchos de esta cosa yo me pregunto y me he preguntado, ahora le entiendo, ¿qué tipo de vino toman los pentecostales, los evangélicos hoy en día? ¿Qué tipo de enseñanzas, qué tipo de doctrina están recibiendo millones de cristianos? Entonces este Goliat es lo que quiere decir, representa una cobertura espiritual y que significa exilio, desterrado, cautiverio y arrancado. Escúchame, se han habido cobertura que ponen precio, cobertura semi, cobertura más o menos, cobertura parcial, imparcial, total, absoluta. Y cada nivel de cobertura tiene un precio. Es igual que tú traes ese llamado profeta, traes tú ese llamado apóstol, no va a venir gratis. Él no te va a él te va a poner los precios, te va a poner esto. Es igual que tú traigas a una de esas bandas famosas, no te van a venir así nomás, no, yo voy a bendecir de gracia, recibir de gracia, no. Ellos te van a poner y te van a pedir hasta un alto vuelo de un carro, lo máximo de un carro pues de alto vuelo. Estos son luciferinos. Estos son luciferinos. Créeme lo que te estoy diciendo, cristiano. Toda esa gente que pone un precio a su mensaje, a su prédica, a su enseñanza, es un mover de Goliat. Es un espíritu luciferino que se está moviendo. Créeme, cuando tú haces un evento, le traes al cantante tal, cantante esto, cantante Cero de Pasco, Huancayo, de Lima, traes del extranjero, Puerto Rico, Santo Domingo, y eso, traes al predicador tal, ellos te van a poner un precio. Ellos van a decir, de eso vive, y se agarran la palabra, de eso vive, a vivir del evangelio, pero ese es un negocio. Y el que organiza cuánto queda. O sea, escúchame lo que te estoy diciendo. Este espíritu, este paladín, claro, físicamente ya murieron. Ellos ya murieron. Pero su cobertura espiritual
está allí y hay un montón de cristianos arrancados, desterrados, exiliados, desnudados, abandonados, están en cautiverio, ni con todos los eventos y manifestaciones no alcanza el verdadera vida en abundancia que es en Cristo Jesús. Pero en eso se está moviendo, se está moviendo. Escúchame. Entonces, este paladín, ¿cómo lo tenía a Saúl y a todo su ejército? Oprimido, flagelado, en oprobio. Así están. Mira, ¿cómo se describe esas megas iglesias? Como escudos de bronce bruñidos, que fingen espiritual, que viven, que fingen una vida espiritual, escúchame, y sus coberturas. Nadie te da cobertura, te va a dar gratis, y además eso es antibíblico. Escúchame. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, te voy a acá le apuntar algunos puntos. Mira, ¿cómo lo hacen ellos? Escúchame. Los cristianos que admiran a esos tremendos hombres, apóstoles, tremendas esas megas iglesias, confían en su ungido, confían en su ministerio del ungido, dependen más de sus manifestaciones. Dígame, ¿por qué hacen eso? ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es? Todo lo que están ahí se pregunta, ¿y por qué a mí no me pasa? ¿Por qué a mí no me toca? A él sí. Entonces, ¿qué pasa? Es como si están exiliados de la presencia de Dios, porque más confunden y dependen de esta tenacidad, de estos gigantes, de este espíritu luciferino. Uno más vino a Lima, llenó el estadio, pero ahora es un hippie. Escucha lo que digo, ahora ya es un hippie, un extravagante. Claro. Entonces, ¿qué hace este Goliat? Engaña. Tenemos un montón de exiliados de Dios. No es que Dios les haya desterrado. No. Un montón de desnudos delante de Dios. Un montón ajeno a la presencia de Dios. Y tienen el orgullo de ser cobertura de tal mega iglesia, de tal ministerio. Escúchame, el verdadero Hijo de Dios nunca busca cobertura de nadie. Tiene todo el respaldo de Dios y Dios lo protege mientras está viviendo bajo el abrigo del Altísimo. Que ese es muy, muy distinto. Entonces, escúchame esto. ¿Qué significa Goliat? Exilio o exiliado. Eso significa, escúchame. Ahora, la pregunta es, ¿por qué David tomó 5 piedras? Vamos al capítulo 17 de Primera de Samuel. 17, versículo 40. Mira. Dice, y tomó su cayado en su mano. Escogió 5 piedras. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 4 del mismo capítulo. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, en un lugar donde hacen vino, de donde sale la fuente, de donde hacen el vino. Y era muy gigante, muy alto. Pero agarró 5, pero había un paladín. ¿Por qué? Es que había otros gigantes, pero déjame decirte algo. En el versículo 3 nos habla de 2 montes.
Dice, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Entre ellos había el valle. El valle. Mira, escúchame. De ese monte donde estaban los filisteos, de ahí sale a vociferar el paladín Goliat de Gat. Ahora escúchame esto. ¿Por qué este monte? Claro, no, este es otro tema, es importante este monte. Este monte es algo profético, algo tremendo, donde Dios tenía que manifestarse. Sin embargo, lo tenían los filisteos. Lo tenía ahí Goliat. Entonces, ojo aquí, ojo bien claro aquí, escúcheme, porque los dos montes son lo mismo, pero con diferentes significados. Uno era el monte de Sión, donde se construyó el tabernáculo, estaba ubicado en Jerusalén, donde David un día levantó su imperio. Entonces, pero de ahí sale el paladín. Entonces lo que me preguntaba es, ¿por qué agarró 5 piedras si había un Goliat? Ahora ya tengo la respuesta. Querido cristiano, querido hijo de Dios que me estás escuchando, ¿qué es lo que más pulula en el ser humano? Es el espíritu luciferino, en todas sus posturas. Y tienes que entender, el orgullo no se siente, no se le siente, no tiene nada que ver, nada tiene que ver con sentimientos. Estos gigantes es un espíritu. En el tiempo de David y con todos sus guerreros, habían gigantes, de verdad, había gigantes físicamente, pero ahora han muerto todos esos gigantes de ese entonces. Sin embargo, a estos gigantes que antes eran en el tiempo de David y sus guerreros, ahora ya no se les conoce como gigantes, sino como Rafaitas. Rafaitas viene de un nombre, Rafa, Dios sana, Dios sana. Rafaitas, ¿qué significa o qué señala espiritualmente a Rafaíta? La condición espiritual en que se convirtieron estos gigantes. Es decir, hoy ya no son gigantes físicamente, pero sí se convirtieron en espíritus de muertos, en sombras, en espíritu de las tinieblas. Ahora se les conoce como esos espectrales, fantasmas horribles que hay, que se mueven en estas densas tinieblas, cuya sociedad está hundida ahí. Escúchame lo que te estoy diciendo. Ahora ya son espíritus que se mueven y que se están infiltrando. Es como si estos demonios sean reproducidos y comienzan a invadir el planeta Tierra por todas partes, y mucho más que ellos siendo conscientes que el tiempo se les está terminando, ellos han venido trabajando por años en una manera oculta, en el secreto, mientras la iglesia, la comunidad evangélica, para peleando, discutiendo, insultándose, de paseo, de parrandas, de eventos, de programas y de cuantas cosas. Y mientras estos espíritus de muertos están que trabajan de una forma silenciosa. Ahora le entiendo a Pablo cuando dice: la noche está avanzada. La noche está avanzada. Claro, es que estos
están avanzando. Han comenzado a creer o a crear, a levantar movimientos que todos están enfocados contra el diseño original de Dios, y por no decir como Amalek, que atacó supuestamente a Israel a destruirlo cuando subían de Egipto, y Dios mismo dice que un día lo va a raer todito la memoria de Amalek porque han atacado al trono de Dios. ¿Eso ha cambiado? No ha cambiado. No ha cambiado. Por eso, uno de esas cabecillas de esta filosofía atea materialista, cuando murió, ya casi para morir, él exclamó diciendo: quisiera vengarme aquel que gobierna en lo alto. Él nunca fue ateo, porque él sabía que estaba atacando al trono de Dios. Por eso es que él, antes de morir, dijo: quisiera vengarme de aquel que gobierna en lo alto. Su lucha no era con nosotros, era contra Dios, el odio contra Dios. Manifestaba su odio, su ira, su venganza contra Dios. Y para eso lo ataca la iglesia, lo ataca a los hijos de Dios. Pero hoy quiero hacerlo entender a todos sus chacales y enemigos de Dios. Aunque el diablo nos ataque, nos dé duro, nos combate, haga lo que quiera, se bloquee, quiero decirte y decirte en tu cara: nunca podrás apagarlo ni acabar con la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo es una identidad divina levantada por Dios. Jesucristo es la base, la cabeza. Nunca nadie le podrá tumbarnos la iglesia de Jesucristo. Que sepa bien el diablo, sus chacales, sus políticos, el anticristo, el brujo, el chamán, el espiritista, el satanista y todos estos movimientos, de estos movimientos aberrantes, inmorales, sucios, que van contra la moralidad de los niños, todo lo que se levanta en contra del diseño del Dios viviente, nunca podrán tumbarlo a la iglesia de Jesucristo, por ser una identidad divina. No lo van a poder tocar nunca. Si alguien le matas a un hombre de Dios, no le estás matando, no le estás destruyendo. Al contrario, todo lo contrario. Quiero que tú lo sepas bien esto. Es cierto que ya murieron los Goliat, los gigantes, pero se han convertido en espíritus infernales. Se han reproducido. Es como si las cabecillas de estos gigantes fantasmales, como se estarían apresados en las profundidades, más allá de la profundidad del mar, que cuando saldrán para ser condenados, juzgados para toda la eternidad, condenados. No bajes la guardia, hijo de Dios. No descuides el GPS. La iglesia de Jesucristo, ¿dónde están? En el GPS. Es el lugar más seguro. Es el lugar más adecuado. No bajes la guardia, centinela, guerrero de Dios, guerrera de Dios. No bajes la guardia. Repite conmigo esta oración. Querido Señor, querido Padre, gracias te doy por tu palabra. Ahora tomo esa espada de tu palabra y me mantengo firme en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén y amén.